Bienvenidos al podcast Ventatregia, sobre ventas, empresa y estrategia, de la mano de Nathan Manzaneque, autor del libro sobre liderazgo y ventas, Samurai Networker, disponible en Amazon. ¿Cómo conseguir que otros profesionales quieran ayudarte y referenciarte clientes? Y de esta manera empezar a utilizar con éxito de forma eficaz el referral marketing. Bueno, ¿cuál es este concepto de conectores? Para mí los conectores son prescriptores, son personas de entre mi red de contactos que ya conocen a muchas personas que para mí serían clientes excelentes. Un buen conector es una persona que tiene más contactos que otros conocidos y que además no es competencia mía. Es decir, que no ofrece servicios o productos que sean los mismos que yo ofrezco. Cuantos más contactos y mejores relaciones tiene con sus propios contactos, más interesante es para ese conector. En definitiva, algo que puede revolucionar tus ventas es que tengas más conectores, que sean mejores prescriptores y que tengan más motivación a la hora de presentarte clientes potenciales. He conocido muchas empresas que ya son conscientes de lo importante que es trabajar con prescriptores. Sin ir más lejos, un despacho de abogados importante que opera en varios países y que trabaja con muchos comerciales lleva años basando su sistema para vender servicios legales a la hora de trabajar en trabajar a través de conectores. A pesar de que su estrategia se basa en trabajar con prescriptores y de que llevan años colaborando en grupos de networking, no han obtenido en muchos años el resultado que deseaban. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está, entre otras cosas, en que los conectores puede que tengan acuerdos de colaboración, puede que haya algún acuerdo incluso por comisiones, pero no tienen la motivación correcta o suficiente para referenciarnos negocio. Para conseguir que un conector quiera presentarte a un cliente potencial, tiene que darse un proceso sí o sí. Las personas que no pasan referencias de negocio a contactos que tienen es por las siguientes razones. 1. Tienen que conocer a la persona. 2. La persona les tiene que gustar. Y 3. Tienen que tener plena confianza en esa persona. Si no se dan estas tres circunstancias a la vez, es prácticamente imposible que te den una referencia de negocio. Lo más normal es que tengan cierta reserva a la hora de presentarte a sus contactos. Seguramente estás de acuerdo conmigo en que construir una relación de confianza puede llevar en algunos casos muchos años. Y seguramente también eres consciente de que destruir una relación de confianza que te tomó tanto tiempo construir o edificar se puede malograr en unos pocos minutos. Nadie quiere poner en riesgo su capital social. Nadie quiere arruinar su reputación al recomendar a otra persona. El hecho de haber pagado una membresía en un grupo de networking estructurado no es en sí mismo ninguna garantía de que vayas a conseguir buenas referencias de negocio. Y es por eso que antes de nada, en primer lugar, creé un sistema para programar acciones concretas con mis conectores para que me ayudaran a conseguir primero que se dieran esas circunstancias necesarias para que supieran lo suficiente de mí, primero para entender qué hago y después para generar esa confianza. Que haya un nivel de conocimiento mutuo más profundo. Y además también ese sistema tiene que ayudar a incrementar mi credibilidad desde la perspectiva de mi conector. Y no es una tarea fácil, es fácil de entender, pero requiere trabajo. Probé prácticamente todo tipo de acciones y todo tipo de estrategias. Fui miembro de muchas organizaciones de networking. Y no solamente fui miembro, también dirigí muchos grupos de networking. Trabajé en marketing de contenidos, con más o menos fortuna, siempre desde la mayor humildad. Procuré con mejor o peor fortuna construir lo que llamamos en el área digital mi marca personal. Pero de todas las iniciativas que puse en marcha, la que más me ayudó, sin duda alguna, fue utilizar la gestión del valor aplicado a la venta por referencias. No es la idea más novedosa del mundo y tampoco es la más compleja. Y por eso es así de grande. Conocer antes de hacer networking qué es lo que yo puedo aportar a nivel emocional como ser humano y a nivel profesional, el tener eso claro, cuál es mi motivación, lo que me empuja, eso que me motiva y que me inspira a dar lo mejor de mí mismo, eso me va a ayudar. Entender cuál es mi cadena de valor y qué retorno por la inversión se lleva a mi cliente, cuál es el beneficio
de referenciarme clientes. Ese autoconocimiento profundo, en el que trabajo al definir mi huella emocional, como yo la llamo, me permite entablar una comunicación mucho más profunda y me unen mucho mejor con mis conectores, crea un vínculo mucho más interesante. Y para mí esta es la primera ley del marketing por referencias. La rentabilidad de tu conector o prescriptor es directamente proporcional a la profundidad de tu conexión emocional con él. Si tu nivel de conexión emocional con tu prescriptor es muy bajo, por mucho que le pagues de comisión, es muy poco probable que este prescriptor te pueda pasar recomendaciones de negocio o referencias, oportunidades de negocio. Y si por casualidad o por compromiso te está pasando recomendaciones de negocio, lo va a hacer por eso, por compromiso, pero no porque tenga una voluntad especialmente grande de hacerlo. Y eso significa que es poco probable que lo repita o que lo sostenga en el tiempo. ¿Cómo puedes medir el nivel de confianza? Bueno, pues no deja de ser un ejercicio de análisis subjetivo, aunque hace falta hacerlo, es necesario. Un indicador de nivel de confianza es si nos ha presentado algún cliente o no en los últimos 2 o 3 meses. No puedes estimar que tu colaborador tiene en ti una confianza de, pongamos, un 9 sobre 10 si jamás te ha pasado una referencia de cliente. Conocer ese nivel de confianza nos hace tomar conciencia a qué nivel nuestro colaborador, nuestro prescriptor, se siente cómodo referenciándonos a sus contactos. La relación que buscamos con nuestro conector no es necesariamente una relación de una noche. No queremos una relación para que nos presente a un solo cliente. Y tampoco queremos una relación que dependa de si esa persona está en este momento en tu mismo entorno de networking o no. Si este prescriptor es un conector prioritario y tiene un potencial altísimo para facilitarte oportunidades de negocio, lo que tú quieres en realidad es que sea una relación duradera, que sea profunda, que sea productiva, tanto para ti como para la otra persona. Y aquí vamos con la segunda ley del marketing por referencias. Para conseguir referencias tienes que equilibrar la balanza de reciprocidad. Tienes que ofrecer una relación productiva en el largo plazo. Si tú quieres que esta persona te presente a muchos clientes, tienes que enseñarle el camino, tienes que darle ejemplo. Tienes que comprobar cómo se hace de forma práctica esa generación de referencias y tienes que entender cuánto le beneficia a este prescriptor el procurarte recomendaciones de negocio. Y ese proceso de presentarte clientes potenciales le tiene que resultar tan cómodo, tan interesante, atractivo y tan rentable que ni siquiera se plantee el no estar en una relación de socio de referencias contigo. ¿Cómo puedes medir esa reciprocidad? Bueno, podemos utilizar como unidad el número de oportunidades de negocio o recomendaciones de cliente que se han intercambiado entre ese colaborador y nosotros. ¿De qué otras maneras puedes conseguir que tu colaborador se sienta realmente conectado contigo? Pues os voy a hablar de las 6 necesidades básicas que ya hemos comentado en algún episodio de este podcast. El coach de negocios Tony Robbins habla de las 6 necesidades básicas del ser humano y él define que si somos capaces de satisfacer estas 6 necesidades en las personas con las que nos relacionamos, nos volvemos adictivos para ellos. Se vuelven adictos a comprar nuestros servicios o productos. Y esa es la relación que creo que tenemos que conseguir con nuestros conectores. Tiene que volverse adictivo colaborar con nosotros, el trabajar con nosotros, el colaborar en un entorno de confianza con nosotros. Estas necesidades básicas del ser humano que propone Tony Robbins empiezan con la necesidad de certidumbre. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sentirnos seguros, sentirnos cómodos, protegidos, libres de peligro. Nos gustan las sorpresas justitas, las sorpresas que son agradables. Las sorpresas que son desagradables las llamamos problemas y de esas no queremos. Queremos un nivel de certidumbre, cada uno a un nivel, pero desde luego lo necesitamos. Aquí podríamos aplicar el principio Samurai Makoto, sinceridad absoluta. Y trayendo un poquito esta idea del samurái, ¿no? El guerrero que era realmente franco, honesto, era honrado por los demás. Si queremos ser samuráis en el mundo del liderazgo y de las ventas,
La idea es que apliquemos eso ofreciendo certidumbre. Cada vez que interactuamos con un posible colaborador o un prescriptor, evitar decir verdades a medias, exagerar beneficios o directamente manipular o decir mentiras, el minimizar los riesgos de la contratación de nuestro servicio o la compra de nuestro producto y jamás ocultar información sobre la experiencia de venta. Cuando nuestros conectores saben que practicamos este principio, Makoto en japonés, se sienten totalmente seguros, por un lado, de que nunca les vamos a vender algo que no podamos entregar con un nivel alto de profesionalidad, un nivel digno de la confianza que ponen al presentarnos clientes. ¿Y qué les hace sentir? Tranquilidad. Cuando se planteen si referirnos a un cliente o no, pues no se lo pensarán tanto, se sentirán cómodos a la hora de hablar de nosotros con sus contactos. Un buen prescriptor que te pasa clientes durante muchos años, normalmente es un conector que conoce en profundidad cómo tratas con los contactos que te pasa, que sabe al 100% cuál es tu proceso de referencias, cómo atiendes a tus clientes, cómo es la experiencia postventa y le gusta, se siente cómodo con ella. Después, la segunda necesidad básica de la que habla Tony Robbins es la necesidad de variedad. Lo que comentamos sobre las sorpresas, ¿no? Tony Robbins lo que dice es que todos necesitamos incertidumbre o cierto nivel de sorpresa o variedad para ser felices. Necesitamos cosas diferentes de vez en cuando. Y eso significa que si una interacción es exactamente la misma siempre, caemos en la monotonía. Y es posible que nos cansemos de esa relación profesional. Tiene que darse algún tipo de componente de variedad, algún factor estimulante que aporte novedad. Y hasta cierto punto, si podemos aportar diversión en el proceso, todavía más interesante. Pero lo curioso es que aunque todos tenemos estas 6 necesidades, todos nuestros clientes potenciales, todos nuestros prescriptores, no todos le atribuimos la misma importancia a estos factores o necesidades. Algunas personas necesitan un nivel de incertidumbre muy alto y por eso pues necesitan ese nivel de variedad, ¿no? Otros necesitan certidumbre y por eso están dispuestos a asumir riesgos que para otra persona son impensables. Pero hay muchas personas que prefieren 1000 veces seguir siendo empleados, soñar que les toca la lotería o que consiguen una plaza de funcionario y ellos van a valorar muchísimo más la certidumbre que cualquier otro factor motivacional. Si nuestras acciones como empresarios, nuestra imagen o nuestros procesos generan dudas sobre ese nivel de certidumbre que ofrece nuestro producto o servicio, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a dejar de recibir buenas referencias si es que seguimos recibiendo alguna referencia. Por otra parte, si no ofrecemos variedad a nuestros conectores, es posible que también decaiga la cantidad de negocio que recibimos. Por eso, si para nuestro conector la necesidad de variedad es muy alta, ¿qué buscaremos hacer? Construir mecanismos como por ejemplo un programa de incentivos, algo que satisfaga esa necesidad de sorpresa, de sorprenderse agradablemente. ¿Qué tipo de incentivos podemos plantear a nuestros clientes o colaboradores? Si es un prescriptor que nos pasa clientes, pues según su personalidad, sus intereses, sus gustos, su estilo de conducta, pues podemos plantearnos qué puede ser. Hay gente que le va a motivar sobre todo una comisión monetaria. Pero para otros, a lo mejor es simplemente que la experiencia sea enriquecedora. Sentir que aprenden con nosotros, que se lo agradecemos, que les recompensamos con algún reconocimiento público o reconocimientos en redes sociales. Y eso nos lleva a la tercera necesidad que plantea Tony Robbins, que es la necesidad de sentirnos importantes, de sentirnos reconocidos. Hay personas que tienen una necesidad muy alta de que les hagamos sentir que importan. Y por eso, pues ¿qué tenemos que hacer? Planificar con ese tipo de conectores interacciones diferentes. Quizá interacciones, no sé, más frecuentes en algún caso. Posiblemente necesitan que les reconozcamos delante de otras personas. Son perfiles que les ilusiona especialmente que les entregues regalos delante de otros, que hables bien de ellos en algún evento, que los cites, que los menciones en redes sociales. Personas que les encanta la visibilidad y que para ellos es muy importante que les ofrezcas oportunidades para destacar. Pero luego hay otros perfiles en estos prescriptores o conectores que podrían pasarnos negocio
que no tienen una necesidad de sentirse importante muy alta. No necesitan sentirse reconocidos con la misma intensidad o con la misma frecuencia. Por eso es tan importante que conozcas bien a tu prescriptor, a tu conector idóneo, a un nivel lo más profundo posible. Y llegar a conocer cuánto valora estas necesidades que todos tenemos, pero que quizá las va a tener en un porcentaje diferente, en una combinación, por así decir, muy exclusiva, diferente, y eso te va a ayudar a modular qué experiencia ofreces de colaboración. La cuarta necesidad de la que habla Tony Robbins es afecto, y me encanta aplicarlo a cómo activamos, entendemos nuestros colaboradores y prescriptores. Esta necesidad de afecto o de conexión emocional, todos la tenemos. Todos nos gusta sentirnos queridos, apreciados. Hay perfiles, algunos tipos de personas que no conciben la idea de colaborar estrechamente con una persona con la que no conecten a nivel personal. No sé si te pasa a ti. Las oportunidades que puedas generar, si no te cae bien la otra parte o si no encaja tu personalidad, pues van a ser escasas. Y da lo mismo que estés pagando en un grupo de networking. Si tus prescriptores potenciales o colaboradores no se sienten cómodos a nivel emocional contigo, el negocio que puedes esperar de ellos es nulo. Y a veces la conexión emocional no se produce, por ejemplo, porque hay una brecha generacional. Por ejemplo, si el conector idóneo para ti es mucho mayor en edad o mucho más joven. Tienes que hacer un esfuerzo por conectar con sus intereses. Si tu conector idóneo cree que no tiene mucho en común contigo y no ha habido esa magia, esa química, esa conexión emocional, es muy difícil que te pase clientes. ¿Cómo generar una conexión emocional con personas con un perfil muy diferente al tuyo? Pues este es el reto que te planteo. ¿Eres capaz de atraer a aquellas personas que aparentemente no tienen muchos aspectos en común? Tu capacidad para ofrecer certidumbre, variedad, reconocimiento y afecto va a determinar cuántos conectores vas a tener y cuánto negocio vais a generar juntos de forma recíproca. Hay otras dos necesidades básicas que describe Tony Robbins, que son la necesidad de sentir que crecemos, que avanzamos, que aprendemos cosas, que no estamos estancados en nuestro progreso. Y luego la última que él cita, la número 6, tiene que ver con la capacidad de aportar un legado, de contribuir a una causa mayor que nosotros mismos. Y también, si nuestros servicios y productos, nuestra experiencia como colaboradores ofrecen también satisfacer esa necesidad, eso también aporta mucho valor y hace que ese prescriptor quiera pasarnos referencias. Así que la pregunta es, ¿cómo creamos esa conexión? ¿Entendemos bien nuestros prescriptores? ¿Sabemos cómo conectar emocionalmente con ellos de una forma auténtica? Normalmente conectamos con personas que comparten experiencias con nosotros, un pasado, unos intereses o otra información personal con nosotros y se crea esa conexión con cierto grado de profundidad. Yo eso lo describo en algún episodio que hemos compartido como mi huella emocional, ese factor único que da origen a nuestra historia de marca. Las personas que se presentan como o proyectan como demasiado perfectas, que siempre están insistiendo en la perfección, pues no suelen generar una confianza muy grande. Entre otras razones, porque no existe la perfección. No existen personas perfectas. Proyectar una imagen artificial que no es auténtica, de una profesionalidad sin tacha y de una vida modélica y de saberlo todo, no es interesante. Porque resulta muy difícil empatizar con esa imagen, con esa proyección. ¿Cómo conseguirás hablar sobre ti mismo de forma profunda y que te conecte emocionalmente con tus conectores? Primero tienes que hablar contigo mismo sobre estas cosas, sobre estos factores. Y esto es algo que probablemente no haces todos los días. Desde donde yo vengo, eso no se hace casi nunca. Tengo una clienta y amiga de un país nórdico en cuya cultura no se estila para nada hablar ni de emociones ni de aspectos personales de la vida. La sola idea de hablar de sus emociones, de conectar emocionalmente con un cliente, resulta ya no solamente extraña, sino difícil de gestionar. ¿Te sientes identificado con este perfil? Si es así, tranquilízate porque ni mucho menos estás en soledad. Hace un tiempo a mí me habría pasado igual. ¿Te gustaría que compartiera contigo un proceso
que te permita generar ese nivel de conexión? Pues vamos allá. Seguro que has escuchado hablar de la venta por valor. Posiblemente también has escuchado hablar de la cadena del valor. Vamos a intentar aplicar eso para tu programa de ventas por recomendaciones, para tu trabajo a través de conectores. Todo empieza por redefinir tus valores principales, tus valores nucleares. En inglés se llama core values. Core significa pues el centro de algo, la esencia, el núcleo. Así que si tú piensas en tu esencia, tu núcleo, en el epicentro de tu ser, ¿qué valores dirías que son los que te impulsan y te guían a tomar decisiones? ¿Y qué es lo que hace que esos valores sean consistentes con tu huella emocional, con quién eres en realidad? Vamos a escoger dentro de un listado de valores cuáles podrían representar mejor tu misma esencia. En el libro Samurai Networker, que tengo publicado en Amazon, lo que hago es explicar en la página 64 una serie de valores que podrían servirte como guía. Pero no hace falta que sean solamente estos, pueden ser otros muchos. Así que te propongo que cojas papel y boli, si eres de la época de Spinette, por así decir, o si te apetece hacerlo de forma más visual, o que lo hagas en una pizarra, o que lo hagas en un entorno que te resulte cómodo. Y piensa en esos valores que mejor representan quién eres en realidad. Así que ahí vamos. La lista de valores de un líder samurái, por así decir, o Samurai Networker. Las voy a citar y quiero que pienses, ¿este valor para mí es más importante o menos que los demás? Y que procuremos quedarnos con 10 al final. Ambición, asertividad, apertura, automotivación, adaptabilidad, aprendizaje, aventura, compasión, comunidad, compromiso, consideración, conciliación, colaboración, calidad, confort, claridad, diversidad, efectividad, dinero, excelencia, consideración, estabilidad, estatus, equilibrio, diversión, emoción, ética, familia, creatividad, seguridad, naturaleza, pobreza, sabiduría, independencia, felicidad, lealtad, lograr resultados, satisfacción del cliente, jugar en equipo, justicia, reconocimiento, perfección, estabilidad, realismo, integridad, reflexividad, equilibrio, servicio a los demás, autenticidad, serenidad, relaciones de calidad, riqueza, prevención, libertad, privacidad. Puedes escucharlo todas las veces que quieras, esta lista de valores, y puedes añadir incluso valores. Y de entre este listado que te generes, quédate con 10. Subraya los 10 valores que según tu criterio mejor representan cómo eres de verdad. Cómo eres tanto en tu vida personal como en tu vida empresarial. Cómo te gusta conducirte. Y no te lo pienses demasiado. Tómate 10-12 minutos para reflexionar un par de veces sobre estas palabras antes de marcarlas. Y cuando los tengas, sin mucho pensar, los subrayas. Cuando ya los tengas, pregúntate, ¿por qué volver a reflexionar sobre mis valores, que uno puede pensar que los tiene clarísimos, por qué nos puede ayudar a la hora de inspirar a nuestros conectores, a nuestros socios de referencias, para que quieran pasarnos clientes? Si tus conversaciones con tus colaboradores, tus socios de referencias, tanto cara a cara como a través de redes sociales, como a través de la pantalla, están llenas de expresiones e ideas que promueven, que comunican y explican estos valores, tus conectores van a empezar a apreciar, a entender quién eres en realidad. Se van a sentir un poco más cómodos a la hora de colaborar contigo. Sobre todo si su sistema de valores es compatible con el tuyo o si compartís algunos de esos valores. Entonces la relación que se genera es mucho más fuerte. Y en cuanto tengas redefinidos estos valores, será mucho más sencillo que puedas conectar a un nivel profundo con otras personas. Y esto encaja con el principio Jin del Bushido, que se traduciría como algo así como compasión. Si entendemos por compasión la acción de contribuir a mitigar los problemas de los demás, pregúntate, ¿de qué manera ayudo a mis colaboradores a evitarse problemas, dolores de cabeza? Cuando hago networking, ¿me preocupo por mi equipo de conectores de forma compasiva? ¿Identifico oportunidades de que
de ayudarles a ellos por un lado, pero también de que ellos aparezcan ante sus contactos como personas que le pueden apoyar o pueden ayudar a través de las soluciones que tú puedas aportar. La pregunta es, ¿me conduzco con esa actitud de compasión, de compartir, de aportar valor con todas aquellas personas con las que me cruzo al cabo de mi actividad profesional? El pensar en esto, esta actitud del yin de como un samurai networker, va a crear beneficios tanto en quien ejerce esa actitud de ayuda como en quien la recibe. Nos hace más felices y además nos apetece más colaborar y ayudar a ese tipo de personas. Pues hasta aquí ha sido el episodio de Ventatrigia. Nos vemos en el siguiente episodio.